Sí, vamos a hablar ahora de un tema muy sensible, algo que nos impactó, yo creo que a muchísimas personas cuando leímos esta noticia. Una mujer musulmana hace días fue condenada a 100 latigazos y después ser ahorcada por convertirse al cristianismo. Casos como este, la verdad que nos deja a todos boquiabiertos sin entender un poquito las medidas extremas que se implementan en distintas religiones. Para eso hemos invitado al estudio al doctor en Filosofía de la Ciencia y periodista, Cristian Contreras Radovich, que nos va a explicar un poquito acerca de este tipo de religiones como es el Islam. ¿Cómo estás? Hola, María Jimena. Bien, ¿y tú tanto tiempo sin verte? Tiempo, sí. No. Oye, Jorge. Jorge hoy pensó que era viernes, solo para claro, hoy día de mujeres. Más encima vamos a hablar de un tema que nos convoca mucho, porque Sí, al final el Islam deja un poco de lado lo que es el tema de mujer. Entonces hoy día quisimos tomar las armas y ser solo nosotros. Sí, pero bueno, agradecemos tu presencia. Hace mucho que de verdad que no estabas aquí en el estudio con nosotros. Y empezamos por saber un poco qué es el Islam. Mira, el Islam obviamente es una religión y una cultura, ¿ya? Antes de comenzar, yo creo que es muy relevante señalar algunas cosas, porque es muy delicado hablar hoy de esto que está ocurriendo en Sudán. ¿Por qué? Primero porque hay 1.200 millones de musulmanes en el mundo, la religión quizá más mayoritaria. Después porque hay una ley contra la blasfemia, dirigida a todos aquellos medios occidentales que critican injustamente el Corán. Así que eso. Y también por la yihad. La yihad es la guerra santa. Entonces, obviamente, todos estos temas, cuando uno lo habla desde Occidente, son temas delicados que pueden herir muchas susceptibilidades a una cultura que es completamente distinta a la de nosotros. Y por eso decir que nosotros podemos analizar esto, observarlo, conocerlo, pero en realidad no podemos hacer, digamos, intervenir en la soberanía ni en la autodeterminación del pueblo de Sudán. Lo que ocurre en Sudán lo tienen que resolver ellos. ¿Ya? Quería decir eso para, además que tengo muchos amigos musulmanes, pero para que después no me apliquen la ley contra la blasfemia. ¿Ya? Así que eso. Pero podemos hablar un poco de los 5 fundamentos que tiene el Islam. Sí, mira, el Islam es una religión que la crea Mahoma en el siglo VII. ¿Ya? Mahoma es el gran profeta. ¿Ya? No solamente la crea el Islam, sino que también dentro de todos los profetas de la humanidad, Mahoma es un genio religioso y también un genio político. De todos los profetas es el único profeta que iguala a estos dos genios. Es decir, crea una cultura, crea una religión que crea también al mismo tiempo el pueblo árabe. Es Mahoma quien unifica al pueblo árabe en el siglo VII, lo une, pero al mismo tiempo instala una política, ¿ya? Por lo tanto, los pilares del islamismo son el Corán, que fue revelado a Mahoma a través del ángel Gabriel, las noticias de las tradiciones orales, que son transmitidas por los imanes y los califas, los 5 principios que tú habías hablado, los 5 pilares, y también la ley islámica que es la que hoy día nos convoca. Eso es el fundamento religioso de toda la cultura musulmana, ¿ya? Los 5 pilares son ayunar, viajar a la Meca, profesar, digamos, el amor a Dios, etc. Son los 5 pilares típicos y característicos. Y la ley islámica es la que hoy día, de alguna forma, está resonando en todo el mundo por esta condena a esta mujer, porque la ley islámica prohíbe la apostasía. La apostasía es cambiar de religión, de alguna forma. Es decir, si yo soy musulmán, no me puedo cambiar a otra religión por esta ley, que es la ley que está hoy día siendo víctima Mariam Ishaq. Bueno, háblanos un poquito del rol de la mujer, justamente, para entender un poquito más lo que está sucediendo. Mira, en el Islam, en términos de la doctrina, el hombre y la mujer nacen de una misma alma. ¿Ya? Son en ese sentido igual. Pero de ahí hacia abajo las cosas van cambiando en realidad. La mujer, por ejemplo, mira,
el hombre, por ejemplo, entre algunas cosas que me vienen al recuerdo, el hombre, por ejemplo, tiene derecho a casarse con una niñita de 5 años o menores. Es decir, lo que en Occidente es la pedofilia, sí. allá está autorizado. ¿Y por qué? Y está permitido, y es un derecho que lo toman. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mahoma tuvo 9 esposas, y una de las esposas tuvo 6 años, se casó cuando tenía 6 años, y perdió la virginidad con Mahoma cuando tenía 9 años. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, eso se imita hasta el día de hoy. También la ley islámica. ¿Pero solo porque lo hacía Mahoma o hay un fundamento detrás de esto? El fundamento es, digamos, es que Mahoma es el gran profeta, es el gran ejemplo a seguir allá y se sigue, ¿ya? Ahora, también, por ejemplo, hasta el día de hoy, esta ley islámica o ley musulmana permite, por ejemplo, tener unas cuantas mujeres, ¿ya? Permite la poligamia allá. No así la mujer con No, la poliandria no la permiten. No. ¿Ya? Por ejemplo, la mujer también ahora, mira, la ley musulmana, esta que se está aplicando, castiga muchos delitos. Castiga la homosexualidad, castiga la mentira, castiga el adulterio, castiga con penas que son para nosotros muy, por decirlo así, crueles. Por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, mira, a un niñito de 7 años, esto es verídico, se le pilló robando un pan y le cortaron la mano, ¿ya? A un niñito de 7 años le cortaron la mano, ¿por qué? Porque no está permitido el robo, ¿ya? A muchas mujeres se las lapida. También la ley islámica permite, por ejemplo, que el hombre castigue a la mujer cuando duda de su lealtad. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, estas y otras son normas que rigen allá. Por ejemplo, en los juicios, cuando hay un juicio, muchas veces hay testigos. Pues bien, 2 mujeres equivalen a un hombre como testigos. ¿Te das cuenta? En muchas partes de este mundo, de esta cultura, por ejemplo, las mujeres no pueden conducir el auto, ¿ya? En Arabia Saudita no se puede conducir. Ahora, Sudán es de los islámicos, pero que son de los islámicos ortodoxos, ¿ya? Es decir, los más férreos, Más estrictos. los más estrictos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las mujeres también no pueden, en estos países, por ley, no pueden exhibirse al público. Es decir, tienen que andar con las burcas, tienen que andar con Siempre estos velos cubiertos completamente, porque no pueden, no está prohibido. Solamente se pueden exhibir a su marido y a su familia, es decir, al interior de la casa. ¿Te das cuenta? Entonces, si uno observa esta ley, que uno la conoce también con el nombre de Sharia, Shariat también, es una ley que para nosotros sería una ley que muchos la califican como una ley machista, pero para el mundo árabe es el camino a la paz, ¿ya? Y en realidad, para este mundo musulmán, nosotros somos también bastante promiscuos y bastante paganos, ¿te das cuenta? Por lo tanto, tenemos que, al menos en este principio, entender que, claro, lo que se vive allá es completamente a lo que se vive acá, ¿ya? Ellos, de alguna forma, al analizar la historia y observarla, ellos están en realidad, mira, esto era una práctica, o sea, cuando uno ve el escenario que está viviendo María Ishaq, que va a ser condenada, y está condenada a morir, previo a 100 latigazos, uno puede decir que, claro, que de alguna forma se está viviendo allá una especie de medioevo. El medioevo que nosotros vivimos, o que Europa vivió en el occidente y acá también, es lo que más o menos se está viviendo allá en este minuto. A nosotros nos impacta mucho porque, claro, situaciones así, siempre pensamos o analizamos cómo es la relación, por ejemplo, de los derechos humanos con respecto a estos países con este tipo de religiones.
Porque de hecho Sudán tiene un pacto internacional de derechos civiles y humanos. Entonces, por lo que yo leí, el fin de semana esta mujer supuestamente va a ser liberada. Mira, lo que sucedió fue que fue condenada y David Cameron, hace pocos días, el fin de semana, dijo que la religión es libre, o sea, que hay un derecho a la libertad en la creencia. Producto de esto que dijo David Cameron a través de un Twitter, incluso, un secretario de Relaciones Exteriores de Sudán, instalado en Inglaterra, dijo que se podría ser liberada. Eso fue lo que dijo. Pero hasta el minuto no ha sido liberada e incluso ayer salió una información de que no va a ser liberada. ¿Por qué? También porque, imagínate, claro, nosotros lo miramos de acá, esto ocurre porque ella está casada con un sudanés nacionalizado estadounidense y cristiano. ¿Y ella se convirtió al cristianismo o no? Es que esa es la duda, porque ella señala de que sus padres se divorciaron cuando era muy pequeña y ella siempre fue criada por el cristianismo, mientras sus hermanos musulmanes, creo que los musulmanes heredan, los hijos o los varones heredan esta religión, mientras que las mujeres parece que no. Mira, así es. En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Ella sostiene que siempre fue criada como cristiana. Pero también cuando uno ve un poquito las leyes allá, cuando uno se da cuenta que 2 hombres equivale a una mujer de testigo, muchas veces, y te digo, en muchos casos, digamos, la defensa no prospera, ¿ya? La defensa de las mujeres no prospera mucho allá. Me había hecho una pregunta recién ¿de qué me había? De los derechos humanos. Sí, de los derechos humanos. Fíjate tú que los derechos humanos en realidad sí han firmado cosas, pero los derechos humanos que se declaran, la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 aquí en Occidente, es para nosotros. No para ellos. En realidad, no para ellos. No sirve de nada. En realidad, no tiene de alguna manera no influye en nada. No influye en nada. O sea, pueden tomar algunas cosas, pero en realidad no influyen. Eso es para Occidente. Ellos tienen sus leyes, sus maneras. La ley charia, la ley islámica, que en el fondo que es la que rige la conducta social de las personas. Pero cuando empieza una presión internacional, ellos muchas veces han cedido frente a estas leyes. Mira, por eso digo, algunas veces ceden. Y claro, uno piensa, ¿puede ceder ahora? Claro, pero desde mi punto de vista, yo afortunadamente conocí la frontera con Sudán, y uno dice, sí, puede ser la excepción, pero en realidad este tipo de penas se practican periódicamente en Sudán y en los países. O sea, las lapidaciones, que le corten la lengua por mentir también, son cosas periódicas allá. Puede haber una excepción, la excepción va a confirmar la regla, pero de ahí a que digamos, si las presiones internacionales hoy día detienen esta muerte, porque recordemos que María Michak tuvo a su hijo, a su hijita que le dieron, cuyo nombre es Maya, y la tiene que amamantar durante 2 años y después se le va a aplicar los 100 latigazos y la muerte. Ahora, si en estos 2 años se logra, desde mi punto de vista, mira, puede ser el inicio quizá para una reformulación de las leyes islámicas, pero tienen que venir desde ellos mismos, ¿ya? Y como te digo, o sea, si tú ves la ley islámica, periódicamente hay este tipo de acontecimientos que, desde mi punto de vista y conociendo la realidad africana e islámica, sobre todo de los ortodoxos, no creo que cambie mucho que se salve a ella. Eso es un poco lo que pasa, pero sí. ¿Estas leyes se aplican a las personas que profesan el islamismo o puede ser una persona que de repente está dentro de Sudán o alguno de estos países musulmanes y hace algo que a ellos no les parece? ¿También puede ser sancionado? Sí, o sea, recuerda que si tú entras a un país tienes que respetar las leyes de ese país. ¿Ya? Por ejemplo, el consumo de drogas allá es tremendamente penado. La homosexualidad, que ningún amigo de nuestros amigos gay, que tenemos muchos obviamente, que ninguno vaya allá mejor.
porque es penado la homosexualidad, ¿te das cuenta? Claro, De se hecho, rigen las leyes del país. Claro, en el año 2009 una periodista fue condenada a 40 latigazos solo por vestir en la vía pública pantalones. Así es. Ahora, uno también, mira, vale la pena hacer una pequeña mención a lo que ha vivido Sudán como país. Porque mira, África ha sido un país devastado históricamente también por la colonización. Inglaterra estuvo ahí desde el 1800 y tanto hasta el 1955. Después de eso vinieron 2 guerras civiles, ¿te das cuenta? Y después de las guerras civiles asume el actual presidente Omar al-Bashir, que es en realidad un verdadero, como uno lo llama acá, un verdadero dictador teocrático, pero que rige ahí. Y recordemos también lo que fue el genocidio de Darfur, que ocurrió en el 2003, donde en Sudán el pueblo árabe mató a 400.000 personas de la población negra, o sea, fue una especie de genocidio. Y aunque el gobierno de al-Bashir no lo reconoce, le suministró armas a aquellos que estaban haciendo esa limpieza étnica. Entonces, cuando uno ve Sudán, ve lo que, mira, la colonización en general en los países africanos los dejó bastante devastados posteriormente, ¿te das cuenta? En términos morales, en términos sociales. Entonces, claro, es un país que se rige bajo esos conceptos y, como siempre digo, uno no tiene que intervenir la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Ellos son los que tienen que arreglar estas cosas. Siempre interesante conversar contigo, Cristian. Vamos a dar los datos de tu Twitter, Facebook, para aquellos que quieran contactarse contigo. Ahí está mi Facebook, así que todos invitados, a todos los amigos del extranjero, muchos nos están viendo ahora desde México, así que cualquier cosa me pueden contactar y a los amigos musulmanes también, y a los amigos de Sudán también, porque también tengo muchos amigos de allá, así que eso. Muy bien. Cristian Contreras Radovic, siempre un agrado. Ojalá que nos veamos prontamente aquí nuevamente en Conectados. Un grato gusto y gusto conocer. Vamos a un comercial y enseguida regresamos.